Da gibt es dort. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Ecuador, el segundo país con más contagios por COVID-19 de América Latina después de Brasil. En medio de esta emergencia desatada por el COVID-19 en Ecuador, un periodista rompió en llanto en medio de una transmisión. Bien, mis amigos televidentes, muy buenas tardes. Con el replique de las campanas ha iniciado a las 14 horas en punto en todas las iglesias católicas el sonar el pedido a Dios para que cubra con su manto Estamos en vivo y en directo. Con el replique de las campanas de la Iglesia Católica se pide quedarse en casa, ver por los suyos, sus familiares. Mil disculpas. Él era un periodista, o es un periodista ecuatoriano, Carlos Julio Gurumendi, del canal RTS, el más antiguo del país. Desde Guayaquil iniciaba su informe con el replique de las campanas de una parroquia de esa ciudad cuando, pues, ustedes lo vieron, se le quebró la voz, no pudo continuar con la información. Dice el periodista, mil disculpas, con la voz entrecortada. Y es que las cifras en Ecuador son muy complejas a esta hora, las de contagiados y las de los fallecidos, cuando no hay todavía cifras que para algunos son creíbles. ¿Qué es lo que realmente está pasando con los muertos por el coronavirus en Ecuador? La Nación registra, dicen datos oficiales, un último reporte, 60 fallecidos, 1.962 contagiados, 3 recuperados. Es el informe de esta mañana del Ministerio de Salud de Ecuador, cifras que son cuestionadas por los periodistas, por los ciudadanos, cuando al parecer la realidad en la provincia del Guayas y en Guayaquil es otra distinta. Hablábamos de la provincia del Guayas, que continúa siendo la más afectada con 1.396 contagiados, es decir, que el 71.2% de los casos del Ecuador lo concentra esta región, una cifra que supera el balance de países como Argentina, México, Colombia y Panamá. Le sigue la provincia de Pichincha con 188 casos y luego Los Ríos con 60 contagiados. De esos 1.396 casos positivos en la provincia del Guayas, 978 se registran en Guayaquil, una ciudad que tiene más de 2.600.000 habitantes, que es considerada la capital económica del Ecuador, pues allí se encuentra el puerto marítimo principal. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quien dio positivo de coronavirus, está en su casa, aislada, pues pone en duda el balance que ha presentado el gobierno sobre la propagación de esta enfermedad. Díganme, ¿cuántos muertos realmente existen por COVID-19? Díganme, si la gente que muere en la casa antes de un diagnóstico forman parte de estas cifras. Díganme, ¿qué va a pasar con los enfermos que recorren hospitales sin ser atendidos? Díganme, ¿qué va a pasar con nuestros muertos que no son retirados? ¿Qué va a pasar con las personas que piden auxilio a través del teléfono y las dejan en espera? Quiero dar la bienvenida a Teresa Menéndez, ella es periodista ecuatoriana. Buenas tardes, si se podemos decir buenas tardes, Teresa, bienvenida al programa NTN 24 para toda América Latina. Teresa, ¿me escucha? Ok, vamos a conectarnos inmediatamente con Teresa Menéndez, ella es periodista en Ecuador, ella está en Guayaquil, donde la situación es muy difícil, de salubridad, de atención en los hospitales, de recoger. Hay denuncias fuertísimas, las pueden ustedes en redes sociales, de gente que está pidiendo al Ministerio de Salud, al vicepresidente, al gobierno, que recojan los muertos de sus casas, porque han pasado varios días y Medicina Legal todavía no llega a recoger a los muertos.
sin saber algunos si han fallecido o no por el COVID-19, porque en medio de todo esto pues tampoco se han podido hacer todas las pruebas necesarias. Todo eso lo vamos a hablar ahora con una periodista que está en la ciudad de Guayaquil, porque en medio de esta emergencia médicos también denuncian la falta de insumos y pruebas para atender a los contagiados. Advierten que el sistema sanitario del país está al borde de un colapso y la alcaldesa de Guayaquil, Cinta Viteri, denunció retraso también en la realización de las pruebas por el coronavirus y en la recuperación de cadáveres. ¿Qué está pasando en el sistema de salud pública del país? No retiran a los muertos de las casas, los dejan en las veredas, caen frente a hospitales, nadie los quiere ir a recoger. ¿Qué pasa con nuestros enfermos también? Las familias deambulan por toda la ciudad tocando puertas para que los atienda o los reciba un hospital público donde ya no hay camas, les cierran las puertas y los dejan afuera. El viernes, aquí en Suma la Noticia, también tratamos el tema de Ecuador y tuvimos la oportunidad de conversar con Óscar Gallegos. Él es hermano de un paciente positivo de COVID-19 en Guayaquil que encierra una denuncia que también está plasmada, y lo dice la alcaldesa y está en redes sociales, que nos narra de todo lo que ha vivido, una peregrinación de su pariente para conseguir una botella de oxígeno, una pipeta de oxígeno, se le dice en otros lugares, y que en ningún hospital incluso lo reciben, porque ya no hay, ya los hospitales en la ciudad de Guayaquil no dan abasto. Esto fue lo que nos dijo el señor Gallegos. El día lunes le tomaron la prueba de coronavirus. Recién ayer en la noche se la dieron, cuando ayer en la tarde ya presentó síntomas de no poder respirar. Estuvo mi sobrina, que es la encargada de ella, por varios hospitales recorriendo en una especie de viacrucis, más de 4 o 5 horas, y nadie lograba darle ni siquiera una atención médica que necesitaba. Necesitaba solamente un tanque de oxígeno para poder estabilizarlo. Una clínica que en Guayaquil logramos contactar por un contacto ahí que tuve, y le lograron darle ese oxígeno, estabilizarlo, pero hoy ya salió de esa clínica porque esta clínica es una clínica para enfermos de operaciones de corazón abierto, entonces no podían tener a un enfermo de COVID. Teresa Menéndez con nosotros, ella es periodista ecuatoriana. Teresa, ¿cómo está? Andrea, buenas tardes. Un saludo también a toda la audiencia de NTN 24 en Colombia. Teresa, hay videos en redes sociales, hay denuncias de personas como Óscar Gallegos que no logran ingresar a sus pacientes a un hospital, hay denuncias que no están recogiendo cadáveres, hay denuncias que hay cadáveres en las calles, hay denuncias de corrupción en cuanto a que hay sobreprecios en las mascarillas, hay denuncias y denuncias. Usted como periodista desde Ecuador nos puede dar un marco o una coyuntura de qué es lo que pasa específicamente en la ciudad de Guayaquil. ¿Colapsó Guayaquil? Yo puedo decir que la emergencia sanitaria nos colapsó y nos desbordó completamente, no solo en Guayaquil, sino a nivel país. En efecto, las denuncias son muchas, Andrea. Casualmente yo tengo una amiga cuya mamá falleció el día viernes y es hasta el día de hoy que van a hacer el levantamiento del cadáver en la casa. Así de terrible está la situación, Andrea. Yo incluso lo denuncié en mi cuenta de Twitter. He tratado de gestionar, de ayudar de alguna forma, pero el tema está colapsado. Hoy, casualmente, la ministra de Gobierno se refirió al tema porque, como ha venido ocurriendo toda esta semana y no teníamos una respuesta oficial de qué es lo que pasaba, solamente nos dicen que sí, que todo lo están cubriendo, que todo lo están atendiendo, pero finalmente la realidad muestra lo contrario. Entonces, finalmente, la ministra reconoció que el tema está desbordado porque las funerarias, que son las que usualmente se encargan de todo este proceso, ahorita también están desbordadas, colapsadas y no están dando el servicio. Entonces se suma a toda la problemática, a todo el dolor, a todo el sentir que tenemos actualmente, sentimientos encontrados en muchos, se suma este proceso engorroso de poder cremar a un familiar que fallece por coronavirus, por COVID-19. Ahora, Teresa, quizás vamos por partes, ¿no? Porque estamos hablando ya del final, de lo terrible que es la muerte, de lo que no están logrando recoger los cuerpos, pero ¿qué está pasando en los hospitales? Cuando hay gente peregrinando, como decía Óscar Gallegos, la persona que habló con nosotros, de un viacrucis, llevando en carro a una persona enferma con el COVID-19, y hay hospitales donde les dicen, es que no tenemos espacio, es que ya no hay salas de
emergencia es que no hay una UCI disponible, es que no tenemos respiradores y los están mandando a casa. ¿Qué está pasando en el sistema de salud, en los hospitales, por ejemplo, del Seguro Social y los privados? Eso, tal cual lo que acabas de decir. Mira, casualmente nos llegó hace unos días un video de un señor de la tercera edad que lo llevaban en camioneta porque tampoco hay ambulancias. Entonces lo llevaban en una camioneta, en el balde de la camioneta, acostado, el pobre señor con sintomatología, afuera del hospital del IES de Los Ceibos, eso es el norte de Guayaquil, afuera del hospital esperando que lo dejen entrar. No le permitieron el ingreso, Andrea. Se compadeció un enfermero y sacó un tanque de oxígeno para darle al señor, pero eso no es. Definitivamente el tema de salud sanitario desbordó, colapsó no solo en Guayaquil, como te digo, en todo el país, pero casualmente se siente más en Guayaquil porque tenemos la mayor cantidad de casos, son casi 1.400 casos acá en Guayaquil, entonces la emergencia como tal se desbordó. Como esos casos hay cientos a diario, semanal. Esta situación realmente nos preocupa mucho y también preocupa, escuchaba las cifras que dabas a conocer de la situación de Ecuador, preocupa mucho que los contagios se están dando entre personas de 20 y 49 años también. O sea, no estamos hablando solamente de los grupos vulnerables que inicialmente se decía, que era de 65 años en adelante, tercera edad. No, ya los contagios se están dando en esas edades, en esos rangos de edades, y eso es lo realmente preocupante. Se suma otra problemática, Andrea, el tema de la protección de los médicos y todos los profesionales de la salud. No cuentan con las mascarillas o con todo el sistema de bioseguridad. Habilitaron hace poco en el norte de Guayaquil también un coliseo con camas, equipado, todo completamente, pero no pudo ser habilitado a tiempo porque los médicos no contaban con los implementos para poder atender a los pacientes. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, usted hace mención, porque sí lo vimos por redes sociales y lo denunciaron, lo del señor en el balde de esa camioneta, y luego pues escuchamos a su hijo después de que falleció. Hola, mi nombre es Omar Romo, 2:32, estamos 28 de marzo del 2020 y me informaron que a las 8:50 de la mañana mi papá falleció por un paro respiratorio. Después de haber estado 2 horas aquí afuera, parqueado, en la camioneta. Mi papá era el de la camioneta, sí. Tengo que estar acá porque no me permiten grabar. Los guardias están aquí. A mi papá no le dieron a mi papá no lo atendieron bien. Lo tuvieron 2 horas afuera, lo tuvieron 2 horas. Como un perro lo tuvieron en una camioneta afuera. Ya lloré, tú no te imaginas cuánto he llorado por mi papá. Tú no te imaginas cuánto he llorado por mi papá. Bien lo dice usted, esto es desgarrador ver, porque hemos visto periodistas llorar, hemos visto a gente que ha perdido a sus seres queridos, hay gente que suplica, como usted dice, que recojan esos cuerpos. ¿Qué dice el gobierno? Porque hay cadenas nacionales, Teresa, todas las noches hemos visto muy enérgico al presidente Lenín Moreno diciéndole a la gente que se quede en su casa. Hemos visto al vicepresidente del Ecuador, a Otto Sonnenholzner, a sus ministros recorrer los hospitales. Están incluso trabajando desde Guayaquil, diciendo que encontraron respiradores, están donando respiradores también. Entonces, ¿qué pasa del lado del gobierno cuando usted dice en Guayaquil se desbordó, en el país se desbordó, pero el gobierno está haciendo lo que puede? El gobierno está haciendo lo que puede, pero lastimosamente no lo reconoce. No reconoce este tipo de denuncias que se presenta a diario, y yo creo que esto es una corresponsabilidad, Andrea. No solamente se trata del quédese en casa y de muchas personas que quizás todavía no asimilan o no asumen lo que realmente está pasando en el país. Más allá de eso, es un tema de corresponsabilidad. El gobierno debe asumir su parte, asumir que desde un inicio no se hicieron los controles como debían hacerse. Eso es lo que todos cuestionamos, incluso entre colegas lo decimos. Más allá de eso, ya el tema como tal de la emergencia, obviamente se ven con el tema desbordado, la cantidad de pacientes y la cantidad de contagios que se están dando día a día. Entonces todo eso hace que colapse, y por más equipamiento, por más visitas o presencia de autoridades en sitio, la realidad es otra. Fuera de los hospitales se ve las filas de pacientes queriendo ser atendidos y no pueden, esperando unas pruebas que anunciaron inicialmente. Una exministra anunció que iban a venir 2 millones de pruebas, después dijeron que eran 400.000,
O sea, hay muchas contradicciones, Andrea, muchas contradicciones de las cuales no hay claridad y no hay una respuesta contundente de las autoridades en ese sentido, en esa línea de las denuncias. Sí, hay acciones, están equipando, están atendiendo, pero también deberían tener una respuesta contundente ante esta problemática que se está dando y no está pasando. Las pruebas todavía no llegan, por ejemplo, las 400.000 que nos ofreció la semana pasada el ministro y que hoy nuevamente un viceministro nos dice que van a llegar esta semana. Bueno, esperemos que sea así. Vamos a una pausa. Estoy hablando con Teresa Menéndez, ella es una periodista ecuatoriana desde Guayaquil. Nos pone en contexto qué está pasando en esa ciudad, qué está pasando en el país, qué está pasando en esa provincia. Muy doloroso todo lo que nos cuenta Teresa. Ya volvemos. Hablamos hoy de Ecuador, de la situación con el coronavirus, de la ciudad de Guayaquil específicamente, donde hay un desborde, un colapso. Nos llegan denuncias, nos dice una periodista que tenemos ahora al aire, Teresa Menéndez, de la situación hospitalaria y también del tema de los fallecidos. Quiero que revisemos cifras oficiales, y digo oficiales, Teresa, ahí están en nuestra pantalla, porque hay quienes dicen, esas no son las cifras. Dejen de poner esas cifras porque si no están recogiendo cadáveres de las casas, si lo están haciendo 2 días después, es muy complejo decir que los muertos son 60 fallecidos. La ministra de Interior, que estará en minutos con nosotros, lo dijo en un programa, en el programa radial del periodista Carlos Vera la semana pasada, que solo en 3 días habían recogido 100 cadáveres. Claro, no especifica si todos son por el COVID-19, pero en ese caso hay que saber si esas cifras o no son las reales. Puedo preguntar más bien, Teresa, si hay como creerle a esas cifras que muestran, ¿son cifras de qué? Lastimosamente, Andrea, no tenemos cómo comprobarlo nosotros, inclusive nosotros como periodistas, el tema es tan complejo, tan delicado que el acceso a investigación ya más profunda creo que vendrá después. Pero lo que sí te puedo decir es que, en efecto, yo como periodista te lo puedo decir, incluso es el sentir de todos los ciudadanos, no creemos en las cifras, creemos que el gobierno no nos quiere alarmar, entendemos o queremos darle esa lectura, que el gobierno no quiere alarmarnos y decirnos cuál es la realidad, pero en las calles se ve el tema del desborde de pacientes, se ve el colapso en cuanto al levantamiento de cadáveres en el proceso, y trato un poco de ver en qué parte nos desbordamos. Y tenemos que sumarle algo, Andrea, que quizás algunas personas no lo analizan porque no ven más allá, pero nosotros tratamos de darle otra lectura. Se sumó esta emergencia sanitaria a una crisis económica que ya se vivía en Ecuador. Una crisis donde hasta el año pasado hubo decenas, cientos de servidores públicos despedidos, separados de sus puestos de trabajo, y entre ellos también de hospitales. O sea, el gobierno sustenta y trata de sostener la tesis de que no se tocó el tema salud, el tema de educación, el tema social en sí. Pero sí, porque también tenemos que contar la parte administrativa, la parte operativa del hospital, que es clave en estos momentos y que se está evidenciando que justamente por eso es el colapso. Tratamos de encontrarle una explicación lógica a todo lo que está pasando y es eso. Ahora, el tema de los cadáveres también, Andrea. El tema de los cadáveres... por ejemplo, ahora que estamos en esta emergencia sanitaria y personas que no mueren por el COVID-19, por el coronavirus, se ven también obligadas a seguir un proceso para obtener, bastante complejo por cierto, para obtener un acta de defunción y poder verificar que su familiar no falleció del coronavirus y poder darle la sepultura que debe ser. Ha sido muy difícil, Teresa, que los ecuatorianos, porque está pasando en otros momentos de América Latina, también tenemos el ejemplo de España, de Italia, se lo tomen en serio, es decir, que la gente se quede en casa. Entiendo que hay un toque de queda incluso de 2 de la tarde a 5 de la mañana en el Ecuador, es decir, ahí sí no está abierto nada, no es un aislamiento obligatorio como hay en otros países, es un toque de queda, pero en las mañanas la gente sale desbordada. ¿Se ha tomado el ecuatoriano en serio esto de quedarse en casa? Yo creo que hay una problemática que tenemos que analizar también que sucede en Guayaquil, principalmente. Guayaquil es una ciudad que vive el día a día. Las personas salen a trabajar y se ganan el día a día para llevar la comida a su hogar. Entonces, ahorita estamos limitados con esa actividad regular, tradicional del guayaquileño, y lo que le contaba off the record a tu equipo de producción, yo lo viví ayer. Ayer fui al supermercado a hacer la compra a mis padres son de la tercera edad.
Yo no dejo que ellos salgan para nada, entonces yo abastezco el hogar de ellos, yo vivo también independiente. Y cuando fui a hacer la fila al supermercado, porque tienes que hacer fila desde afuera, en los alrededores había cualquier cantidad de vendedores ambulantes con mascarillas, guantes, cualquier tipo de producto asociado a la emergencia para poderse ganar su sustento. Porque esa es la realidad. Muy aparte de que sí, hay que quedarse en casa y que tenemos que tomar conciencia porque no lo estamos haciendo en la gran mayoría, pero también hay que ver ese otro lado de la cara, la problemática social, económica de esas familias que viven del día a día. Y el gobierno ha tratado de paliar en cierta medida, ofreciendo kits de alimentos, bonos, pero la gente está acostumbrada a eso, a salir, a trabajar, a ganarse su centavo con su sudor día a día. Problemática que se ve en la mayoría de países de América Latina, sin duda. Teresa, quiero que me esperes, por favor. Voy a saludar a esta hora a María Paula Romo, ministra de Gobierno de Ecuador. Ministra, gracias por atendernos, gracias por su tiempo. Sabemos del trabajo que hacen, sabemos de ese trabajo incansable que están haciendo en el Ecuador y yo le agradezco por su tiempo para NTN 24. Andrea, buenas tardes. Siempre un gusto poder charlar y mientras más información podamos entregar, mejor. Así que mil gracias a ustedes. Ministra, lo primero, hablábamos con una periodista ecuatoriana y es como un sentir en el tema de las cifras. ¿Ustedes pueden decir que esas cifras que hace el Ministerio de Salud todos los días, ese reporte, son cifras reales, son cifras de verdad? Claro que sí, y permítame le explico un poco más sobre el tema de las cifras. Las cifras que entrega cada día, 2 veces al día el COE, son cifras que siguen unos estándares que son los mismos que se siguen en los otros países. Cuántas personas han dado positivo según si se han hecho o no se han hecho la prueba. Por eso también entregamos en la parte de abajo del reporte cuántas pruebas se han hecho, porque este dato también es importante. Muchas veces y en estos días estamos comparando la realidad entre países y decimos qué horror, este país tiene 1000 casos y este país solamente tiene 100. La siguiente pregunta debería ser cuántas pruebas se están haciendo, porque lo más probable es que en un país en el que se hacen más pruebas tengamos más cifras de confirmados de contagio. Por eso entregamos ambas cifras. Personas que se han confirmado como contagiados, número de pruebas que se han practicado y de esas personas que reciben una confirmación como positivo de COVID, cuántas personas han fallecido. ¿Cuál es en este momento una de las preocupaciones, sobre todo en Guayaquil? Que lo que vemos en el reporte es esta cifra, personas que se hicieron la prueba, dieron positivo y fallecieron, pero que fallecen por afecciones respiratorias. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para entregar toda la información? Para poner toda la información a disposición de la ciudadanía. Lo primero, dar las cifras de contexto. En Guayaquil, en circunstancias habituales, mueren más o menos 800 personas en cada mes. En el mes de enero tuvimos 828 defunciones en Guayaquil. Entonces, lo primero es que hay que tener ese dato como ya algo que es parte de la realidad independientemente del COVID. Con las políticas de restricción de circulación, con las políticas de toque de queda, y además con el temor que hay, por ejemplo, de las funerarias, de hacer el levantamiento de los cadáveres o la recolección de los cadáveres en casa, en los últimos días, desde que se incrementó, se radicalizó la restricción, entonces empezamos a tener más casos en donde la fuerza pública o el gobierno tenía que ir a las casas y tenía que atender o tenía que suplir este servicio que habitualmente lo hacen las funerarias. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que esta discusión se zanje y para que la información se ofrezca? Hoy hemos resuelto publicar de manera semanal un boletín de cifras semanales sobre las causas de muerte, el número de defunciones y las causas de muerte, porque no se pretende pues de ninguna manera ocultar la gravedad de esta situación, la gravedad de la crisis, lo serio de la pandemia, pero tenemos que seguir los estándares que están previstos para esto y estos casos se podrán identificar como casos de afecciones respiratorias, como casos que pueden ser sospechosos de COVID y así se puede dar un amplio margen, un amplio rango de información a más de lo que se ofrece sobre la pandemia. Ministra, porque alguien que falleció en casa, que no pudo ser atendido en hospital, que se
se fue a su casa y no se hizo la prueba del COVID, no puede entrar entre los números de fallecidos de las cifras de Ecuador, aunque puede que sí haya tenido o no. ¿Qué pasa con ese tipo de personas que dicen, no, es que tuvo una neumonía? Sí, por eso esto se va a reflejar en un informe en donde se identifican causas de muerte. En esas causas de muerte, en algún momento, cuando haya que evaluar todo lo que ha sucedido y todo el impacto, se podrán clasificar algunas de esas causas como causas de sospecha de COVID o como causas que podrían haber estado relacionadas con COVID. Para que entren a las cifras, tendría que practicarse formalmente una prueba, aun si la persona ha fallecido. Y en este momento, la prioridad para aplicar las pruebas es con personas que hay que salvar. Entonces las estadísticas se van a transparentar, las cifras se van a transparentar, también ofreciendo el contexto de lo que sucede y de lo que ha sucedido los últimos meses antes de que exista el COVID, para que podamos poner en contexto sin minimizar la gravedad de lo que sucede, pero también comprendiendo que no es solamente COVID, que también es la restricción de circulación, el toque de queda, las funerarias que han dejado de prestar ciertos servicios. Esto nos ha tomado 3 o 4 días, pero ya hemos movilizado toda una fuerza de tarea a Guayaquil. Hay un grupo muy grande del gobierno, de ministros, encabezado por el vicepresidente de la República, y además, por supuesto, los servicios de criminalística que han enviado todos sus recursos en este momento a Guayaquil para que evitemos no solamente lo que puede tener consecuencias de salud sanitarias, sino también lo que es muy sensible desde el punto de vista humano para muchas familias en este momento. Hay personas, ministra, pidiendo que recojan el cadáver de un familiar querido, por ejemplo, el viernes, y diciendo que apenas la están recogiendo el domingo. Hoy están pidiendo que por favor vengan y levanten el cadáver de su abuelo, de su suegra, de su padre. ¿Qué han hecho ustedes para aumentar la velocidad y recoger los cadáveres de las casas? Sí, efectivamente hemos multiplicado por 4 el número de vehículos que teníamos para hacer este tipo de trabajo. ¿Por qué estaba tan lento, ministra? Perdón, la interrumpo ahí. Es decir, eso han hecho, pero ¿qué estaba pasando? Andrea, que este trabajo habitualmente no lo hace la policía, ni las Fuerzas Armadas, ni criminalística. Criminalística solamente hace el levantamiento de los cuerpos en los casos de muertes violentas. Entonces, este es un trabajo que habitualmente no le corresponde o no le correspondía en otras circunstancias ni al gobierno ni a la fuerza pública. En Guayaquil, según las estadísticas, el 46% de las defunciones suceden en casa. Y así ha sucedido antes de que exista el COVID, pero las funerarias daban este servicio. Muchas funerarias han dejado de darle también por el temor de la manipulación de posibles casos sospechosos. Entonces hemos pasado directamente a encargarnos de esto y una vez que se hace el levantamiento del cadáver, se siguen los protocolos para que esté aislado el cuerpo. En ese momento lo estamos entregando nosotros a las funerarias. Entonces es un paso adicional el que se está haciendo. Esta era una tarea que no le correspondía al gobierno, es un trabajo que hacían las funerarias, que criminalística hacía solamente en casos de muertes violentas o crímenes, y por eso es una tarea que hemos debido multiplicar para poder atender este aspecto de la emergencia. ¿Qué va a pasar con esos cuerpos, ministra? Porque lo más duro de esta enfermedad, lo hemos escuchado de personas en Europa y también acá, es que su familiar pues muere solo porque no hay familia alrededor, porque pueden resultar contagiados. ¿Qué pasa con estos cuerpos? Entiendo que va a haber un convenio para aceptar una inhumación masiva. Bueno, ese es un escenario que estamos analizando si la situación así lo amerita, pero en principio tenemos las condiciones suficientes para que el gobierno se haga cargo, ya sea para un entierro en un nicho, en una tumba, en los cementerios de la ciudad de Guayaquil. El gobierno está haciendo todas las adecuaciones, el presidente ha encargado que así sea, ha dispuesto que así sea, y estamos haciendo todo lo necesario para que las personas sean llevadas, o los cuerpos de estos casos y aún de los casos que no se confirman, pero que tenemos que manejar por la emergencia, sean llevados a los cementerios de la ciudad. Un escenario de una inhumación colectiva es un escenario al que esperamos no llegar, pero que en los sistemas de emergencia, que la Cruz Roja en casos de catástrofe tiene unos estándares, lo estamos preparando si es que llega a ser necesario como parte de lo que habría que prever, pero por ahora, y esperemos que para toda la emergencia vamos a tener las condiciones necesarias para que cada persona y cada familia pueda tener al menos este consuelo, esta tranquilidad si es que ha perdido a un ser querido por esta enfermedad.
el gobierno se va a encargar de que este trámite se haga con dignidad y con todo el respeto y con todo el cariño que probablemente su familia quisiera en un momento así. Ministra, yo sé que a ustedes le quedan muy difícil a veces usar unas palabras y les toca también entrar en el tema de la diplomacia por la ciudad, por no causar pánico, pero de lo que usted ha visto, de lo que el vicepresidente le ha dicho, porque ellos están trabajando en base en Guayaquil, ¿se desbordó Guayaquil? ¿Colapsó Guayaquil en tema de salubridad, en tema de los hospitales? ¿No hay cómo atender a un paciente de coronavirus en Guayaquil? No es ese el escenario aún. Todavía hay camas hospitalarias, el ministro de Salud lo ha dicho hoy. Todavía hay camas en los hospitales, todavía hay respiradores que se pueden usar. Estamos incrementando el número de camas, estamos incrementando el número de respiradores. Hay mucha presión, sobre todo en las emergencias de los hospitales. Eso sí está sucediendo. Hay mucha presión en las emergencias, que son las personas que llegan con complicaciones relacionadas a esta enfermedad. En las emergencias es en donde se necesita en este momento más atención. El ministro de Salud lo está haciendo así, pero este es uno de los riesgos de esta pandemia. Pero usted dice, ministra, llega aún a sobrepasar el sistema de salud. Exacto, exacto. Así no hay país en el mundo, de todas maneras, que pueda sostener una pandemia como estas. Pero usted dice, no está pasando aún, pero hemos tenido denuncias de peregrinajes en hospitales donde les dicen que ya no hay espacio. ¿Qué se está haciendo adicional? Porque si usted dice aún, es porque hay un plan B. Bueno, y aún también porque esto depende de factores, depende, por ejemplo, de la cantidad de contagios, depende del crecimiento, depende de que se logre cumplir las medidas de aislamiento, porque si detenemos la curva, si es que aplanamos la curva, si es que el contagio es más lento, menos personas van a requerir un hospital al mismo tiempo. Si es que se prolongan y los contagios se dan a lo largo de varias semanas, es un escenario. Si todas las personas se contagian la misma semana o durante los mismos 15 días, es otro escenario. Esto es lo que hace tan delicada esta pandemia, la velocidad del contagio, la velocidad de la propagación, porque en ese momento los sistemas de salud del mundo entero, y no es una exageración, no es una metáfora, los sistemas de salud del mundo entero no se han podido dar abasto para esa cantidad de contagios simultáneos. Entonces, hoy tenemos ya la mayor cantidad de los casos están en Guayaquil, la mayor cantidad de los contagios están en Guayaquil, la mayor ocupación hospitalaria por COVID está en Guayaquil, pero todavía tenemos capacidad de respuesta y la estamos incrementando. ¿Va a ser suficiente? Depende del número de contagiados. Va a estar relacionado también con la posibilidad que tengamos de frenar el contagio. ¿Y cuál es esa posibilidad de frenar ese contagio? Porque cada país sin duda ha dado sus medidas. Yo le preguntaba a Teresa, la periodista ecuatoriana, si el ecuatoriano, el guayaquileño, pues lógicamente donde hay más casos, ha tomado esto en serio. La escuchaba usted que incluso trajeron vuelos humanitarios para que ecuatorianos pues pudieran regresar a su país, los dejaron en un hotel y se salen del hotel y no cumplen la cuarentena. ¿La gente se está tomando en serio esto, ministra? Mucho temor en la población, hay temor de lo que representa la pandemia, de lo que este virus puede hacer con nosotros, con nuestros seres queridos, pero esto no se refleja en el 100% de la población ya en su comportamiento cotidiano. No solamente en Guayaquil. En Guayaquil tenemos sectores en diferentes lugares de la ciudad en donde no se acatan las medidas. En Quito también nos ha pasado. Ayer veíamos también videos de concursos de automóviles, como las vías están casi vacías. En Carpuela, un concurso de automóviles en la provincia de Imbabura. Entonces, no es exclusivo de una ciudad o de una provincia y tampoco es exclusivo del Ecuador. Lamentablemente, también vimos en otros países que al inicio de esta epidemia la gente no se lo tomaba tan en serio. Y el problema es que para cuando ya un país o una sociedad se lo toma en serio, ya tiene una gran cantidad de contagios, porque hoy los positivos que vemos son los contagios de la semana pasada. Entonces, por eso es muy importante que seamos capaces de aprender de las experiencias de otros países y tomarnos en serio las medidas. Ministra, ¿cuántas pruebas están haciendo en el Ecuador? Porque usted bien lo decía, de eso depende también saber quiénes están contagiados, cuáles son esas cifras reales, y lo decía el principal de la OMS, pruebas, pruebas y más pruebas. ¿Cuántas pruebas están haciendo en el Ecuador? Una exministra había dicho que iban a llegar X número de pruebas. ¿Esas ya llegaron? ¿No van a llegar?
Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con la ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, en una coyuntura muy compleja para el Ecuador, para el país. Lo vive todo el mundo, sin duda alguna. Pero como nos decía ella misma, el sistema de salud no está aún desbordado. Y lo que dice la periodista también ecuatoriana y muchos periodistas es que Guayaquil, la provincia como tal, está colapsada. Ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia, hablamos del coronavirus y de la situación en Ecuador, especialmente en el puerto principal en Guayaquil, donde nos acompaña Teresa Menéndez, ella es periodista ecuatoriana, guayaquileña. Teresa, escuchaba usted a la ministra decir, no se ha desbordado aún, estamos tomando medidas, hay que entender pues que hay un toque de queda, hay que entender también la idiosincrasia de una ciudad o de un país en torno a esto. Usted ha cubierto de cerca esta pandemia, está en las calles. ¿Qué ha sido lo más complejo de cubrir el coronavirus, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, donde hoy pues vemos todos estos llamados de ayudarme a sacar el cadáver de un ser querido de su casa, de no atención en los hospitales, de desesperación? Sí, bueno, Andrea, yo como le indicaba a tu equipo de trabajo, yo hago periodismo digital, o sea, estoy trabajando independientemente en web, pero lo que te puedo decir, y es lo que le pasó justamente al colega Carlos Julio Gurumendi, o sea, ya llega un momento en que vemos tantas escenas de dolor, tanto clamor por atención que nos quiebra, nos desborda, nos dobla completamente en la parte emocional, y eso es muy importante también trabajarlo. Tratar de llenarnos de fortaleza y de positivismo. Yo creo, Andrea, que la situación que nos está pasando ahora es como la segunda prueba de fuego para Ecuador. La primera fue el terremoto del 2016, sin duda devastador, sin duda muy duro de asimilar y muy difícil de recuperarnos. Entonces, esta es una segunda prueba para que los ecuatorianos digamos, ok, unámonos, estemos juntos y tratemos de, en este caso, de colaborar con las medidas que también está adoptando el gobierno, pero también demandamos del gobierno que sea un poco más transparente con la información y es muy importante lo que anunció la ministra y lo dijo también acá en la mañana en Ecuador, que va a haber un boletín semanal donde se va a conocer la causa de muerte de las cientos de personas. Yo creo que eso también nos va a dar como un respiro o una tranquilidad de poder saber en sí el detalle de las cifras, sobre todo de los fallecidos. Gracias a Teresa Menéndez, ella es periodista ecuatoriana desde Guayaquil, nos acompañaba. Mil gracias. Gracias, Andrea, un abrazo. Gracias, Teresa, un abrazo también para ustedes. Otra pausa hacemos, ya volvemos. Ministra, recobro comunicación con usted. ¿Qué ha sido lo más difícil de ser ministra de Gobierno de Ecuador en medio de esta pandemia? ¿Qué es lo que más le ha tocado? Bueno, la verdad es que esta época no ha sido fácil, no solamente para las autoridades, sino para el país. Ya vendrá el momento de la valoración, de las evaluaciones. Hoy lo que tenemos que hacer es enfrentar esta crisis. El mundo entero lo está haciendo, en algunos países ya se ha logrado hacer con éxito. Debemos mantenernos unidos, debemos mantenernos claros, disciplinados y con el ánimo en alto, porque también es muy importante que tengamos todos en el país esa certeza de que a pesar de lo difícil del momento vamos a salir adelante. Creo que esa es la tarea que tenemos por ahora todos. Ministra, le agradezco muchísimo. María Paula Romo, ministra de Gobierno de Ecuador, gracias por su tiempo. Gracias, Andrea. Muchas gracias. A usted.